18 horas con 34 minutos. A esta hora saludamos en nuestros estudios al presidente del Consejo de Comunicación, César Martín. Señor presidente, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunas cifras preocupantes que tienen que ver con el ejercicio periodístico en el país. 6 periodistas fueron asesinados en 2025 y Fundamedios, el autor de este informe, registra 231 agresiones contra la libertad de expresión en ese año. Números preocupantes. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué piensa al respecto? Bienvenido. Buenas tardes, un gran saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, el sistema de comunicación social del país, que está conformado por periodistas, por medios de comunicación y por la ciudadanía, tiene, de acuerdo a lo contemplado en la Ley Orgánica de Comunicación y la Constitución, una institución que es la responsable del tutelaje de los derechos de quienes conforman este sistema, que es el Consejo de Comunicación. Es así que a raíz del incidente en el año 2019 de los periodistas de Diario del Comercio, mediante reformas de ley y luego mediante ya reformas al reglamento, en el año 2023 se crea el mecanismo de prevención y protección al trabajo periodístico, como una respuesta específica nacional, local, precisamente a los desafíos que usted menciona, que vive el periodismo y que vive la comunicación, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial y específicamente en nuestra región. En nuestra región existen algunos mecanismos de protección a periodistas amparados en el tutelaje del Estado como el nuestro, cuya principal labor es articular las acciones de respuesta hacia estas agresiones u obstrucciones al trabajo periodístico de manera inmediata a través de las instituciones del Estado. Aquí, desde el punto de vista conceptual, me gusta aclarar la diferencia que hay entre los gremios de periodistas, las fundaciones u organizaciones sin fines de lucro y el Consejo de Comunicación. Estas organizaciones responden, por supuesto, a los intereses propios de los agremiados, mientras que el Consejo de Comunicación es una institución del Estado, no del sector ejecutivo, pero sí del Estado, es una institución estatal que vela y que tutela los derechos no solo de los periodistas, sino también de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Ya enfocándonos luego de este que es una tarea mucho más amplia, ¿no? Que es una tarea mucho más amplia. Enfocándonos ¿Y cómo se las arregla con esa tarea más amplia? Enfocándonos ya en la parte periodística como tal, el mecanismo es una institución de ayuda de primera línea hacia los trabajadores de la comunicación en función de evitar estas obstrucciones al trabajo periodístico. ¿Cómo funciona? El mecanismo tiene o está constituido por representantes de distintas instituciones del Estado, Ministerio del Interior, la Cancillería, también tenemos representantes de Fiscalía, de Ministerio de Salud, entre otros. Nosotros, a través del personal del Consejo de Comunicación, monitoreamos por la existencia de alertas de obstrucción al trabajo periodístico y también receptamos denuncias específicas de trabajadores de la comunicación de todo tipo de obstrucción. Aquí la única premisa es que haya un impedimento de hacer el trabajo periodístico. Seguimos un protocolo muy detallado, muy técnico, que tiene que ver con el levantamiento de las alertas, el contacto inmediato con los trabajadores o las trabajadoras agraviados, la evaluación técnica de la situación de riesgo y en base a eso una elaboración de informes de seguimiento en función de esto. Para ponerlo ya de manera específica, detectamos que hay una amenaza de un grupo delincuencial, contactamos al periodista afectado, le ponemos a disposición a través de este análisis de riesgo el contacto, o mejor dicho, la articulación de la Policía Nacional, que es parte del mecanismo, y de esa manera coordinamos con ellos qué acciones seguir. También hemos tenido casos en los cuales el Consejo de Comunicación pone a nombre de los periodistas denuncias en Fiscalía. También hemos tenido casos de acompañamiento psicológico. Tenemos actualmente en el 2026 2 periodistas que han ingresado al sistema de protección de testigos por acciones y mediaciones del Consejo y del mecanismo. Estas acciones son de primera línea. Lo importante para nosotros es que los trabajadores de la comunicación conozcan cómo reportar estos temas al mecanismo y al Consejo, y de esa manera pueden recibir la acción oportuna, porque pueden existir, como usted bien lo indica, las acciones y toda la voluntad y todo el esfuerzo que ponemos, pero si el trabajador de la comunicación no conoce que existe todo esto, pues se puede diluir. Se necesita entonces la denuncia, la notificación del
comunicador, del trabajador de la comunicación, o el Consejo actúa de oficio? No se necesita la denuncia, se necesita el levantamiento de la alerta, que lo hacemos nosotros, monitoreamos permanentemente las redes. Lo que sí necesitamos es el consentimiento del trabajador afectado para poder proceder con nuestras acciones. Hemos tenido casos donde los trabajadores dicen, bueno, por ejemplo, hay uno de los casos que podemos ver aquí en los números que más ha ocurrido últimamente, que es la obstrucción del trabajo periodístico a través de la justicia. Entonces, a través de las instituciones del Estado, que en este caso es la Defensoría Pública, nosotros podemos darle soporte a un trabajador de la comunicación. Pero ha habido casos en que el trabajador dice, no, yo quiero hacer esta acción de forma privada. Entonces, todas las acciones se coordinan con el trabajador de la comunicación, se mantienen en reserva, justamente dentro del mismo ánimo que hablábamos hace un ratito de ser una institución de servicio estatal. Nosotros, a diferencia de algunos gremios y fundaciones, no es que hacemos una atención a un trabajador de la comunicación, un periodista, y corremos a la red social, hoy apoyamos al periodista fulanito en hacer esto o esto otro, ¿verdad? Es como que si un médico dijera, hoy operé a fulano o a sutano. Nuestra labor más bien es de mantener la reserva por la propia seguridad del trabajador de la comunicación y de articular las acciones de protección de manera oportuna. Esa es nuestra prioridad. Presidente, es que ahí sí las cifras del año 2026 son preocupantes porque, según Fundamedios, el Estado concentró 46 agresiones, ¿no? El total de agresiones son 100 entre enero y junio. 58 agresiones contra periodistas de comunicación con 29 casos. Y aquí está esta cifra que es absolutamente preocupante. 46 agresiones de parte del Estado. ¿Cuál ha sido la acción del Consejo en ese sentido? Nuestras cifras difieren un poquito, pero creo que están en la misma proporción. Nosotros tenemos 88 alertas reportadas en lo que va del 2026, 61 enfocadas en trabajadores de la comunicación. Y con respecto a las fuentes, ¿verdad? Aquí tenemos la tipología. Los agentes estatales se suponen un 21%, ciudadanía en general un 13%, desconocidos 54%, fuerza pública un 7%. ¿Cómo funciona el Consejo? El Consejo es una institución técnica, no es un juez, primero que nada. No tiene policía. Es una intendencia. Exactamente, no tiene policía ni tiene gente que está para acceder a funciones inmediatas. El mecanismo donde sí está la policía es parte de la acción inmediata de respuesta. Existen diferentes tipos de agresiones. Si un GDO es el tentativo agresor, entonces acompañamos al periodista, ponemos la denuncia y trabajamos con ellos. Si son instituciones, sean públicas o privadas, las tentativas agresoras, lo primero que hacemos nosotros es levantar la ficha, levantar la alerta de acuerdo a este procedimiento técnico y contactar al periodista y definir con ellos las acciones a seguir. Si las instituciones son agresoras, nosotros tenemos que ir y acompañar al trabajador de la comunicación en la instancia legal correspondiente que corresponda, venga la redundancia, según el caso. Por ejemplo, ya nos pasó en el tiempo de revueltas, tentativos agresores del trabajo periodístico, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Nosotros hacemos un exhorto a las instituciones para que sus comités internos tomen en cuenta las denuncias presentadas, las sigan y nosotros le hacemos seguimiento. Nosotros somos el juez, no podemos decir usted tiene la razón, usted no la tiene. Tenemos que velar porque el debido proceso siga en cada uno de los casos, dependiendo de las competencias de las obstrucciones que se den. El hecho de que el agresor sea una institución estatal no implica que no se levante la ficha o que no se haga el procedimiento adecuado. Se tiene que hacer y seguir el mismo procedimiento, tal cual si el agresor fuera una institución privada, ¿verdad? Una empresa que asimismo de alguna manera agreda a un periodista. Igual no es que nosotros vamos a decir o vamos a tirarle piedras a la empresa privada, sino que por el contrario vamos a velar porque se cumpla el debido proceso. Si hay una denuncia, acompañar al trabajador, darle los recursos para que se defienda, más no tomar partido. Esa es la diferencia, ¿verdad? Nosotros no decimos, usted tiene la razón, usted no la tiene. Vamos a velar por el debido proceso. Diferentes en el caso de GDOs, donde hay riesgo de la integridad de la vida, que es mucho más preocupante, y ahí activamos. De hecho, como le decía, dentro de nuestras acciones en este 2026 hay 2 trabajadores de la comunicación que en este momento, por vías de acción del Consejo, cuentan o están en el sistema de protección a víctimas. Hubo acción del Consejo frente a uno de los temas más mediáticos de las últimas semanas, que es del colega y compañero Hernán Higuera, que tuvo una retaliación en su familia de parte del Estado por su trabajo comunicativo. Sí, nosotros nos contactamos, en este caso no hubo denuncia, si se quiere, sino más bien una alerta que se levantó por el tema, como usted bien lo indica, mediático en redes sociales,
contactamos en 24 horas al periodista afectado y le pusimos a disposición todas las ayudas y soportes de primera línea que tiene el Estado. No podemos revelar específicamente qué él decidió hacer con nosotros y qué no decidió hacerlo, pero esa es una ruta que tiene todo trabajador de la comunicación derecho a hacer, ¿no? Específicamente cuando son estos temas institucionales, muchos de ellos son legales, ¿verdad? Y nuestra ayuda en estos casos es las exhortos a las instituciones públicas o privadas y el acompañamiento a través de la Defensoría Pública. Entonces, eso es lo que se coordina. Diferente, como le decía, cuando hay un tema de agresión a la vida, que ahí sí es un tema mucho más delicado y la policía interviene de primera mano, ¿no? Ahora, usted observa seguramente que la actividad comunicacional, donde está la actividad periodística, se mueve en un marco complicado. En el 2026 hay ataques digitales, amenazas, discursos estigmatizantes. Este espacio digital, que es en el que tenemos que lamentablemente transitar, propicia la difamación, porque hay recursos para hacerlo, de parte de atacantes anónimos. Ahí, ¿cuál es la filosofía del Consejo? Bueno, efectivamente tenemos algunos tipos de tipología que se han determinado en los últimos años. El ciberataque, por ejemplo, en el año 2026, de los casos de alertas que tenemos, lleva un número importante, 17 casos. También el tema del ciberacoso o del hostigamiento, de las amenazas que utilizan estos medios, ¿verdad? Nosotros en ese sentido trabajamos también con una división específica que tiene la Policía Nacional, Ministerio del Interior, que es la División de Ciberseguridad. Y también ahí pues en algún momento participamos de reuniones que hay entre los tres entes que manejan la ciberseguridad a nivel país, que es el Ministerio de Telecomunicaciones a través de sus instituciones, la Policía Nacional y también el Ministerio de Defensa, donde el tema de la seguridad a través de los medios y del espacio es fundamental. Cuando tenemos casos como este que usted menciona, nosotros derivamos esos casos directamente a esta instancia que forma parte del mecanismo para el seguimiento especial. Específicamente los ciberataques son casos donde hay hoy día muchos avances en temas de análisis forense de ciberataques, y quien tiene, y lo sé de primera mano, quien tiene la voz cantante en temas tecnológicos es la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Como siempre, no podemos divulgar los detalles específicos de cuáles fueron los casos y cuáles fueron las acciones, pero se han tomado. Ahora, hablando en el tema que usted plantea, que es mucho más macro y mucho más interesante, el tema del mundo digital, ahí también tenemos una influencia importante como Consejo de Comunicación. Nosotros velamos, como le decía a un inicio, por la sostenibilidad y el desarrollo de este sistema de comunicación. Anteriormente, el medio de comunicación masivo, el espectro radioeléctrico, radio, televisión y, bueno, prensa escrita. Hoy la Internet está para quedarse como el medio de comunicación más inmediato, más rápido y de mayor alcance a nivel mundial. La legislación, la regulación a nivel mundial, no solamente ocurre en el Ecuador, sino a nivel mundial, va mucho más lenta que la tecnología. En el Ecuador, hoy por hoy, la ley orgánica no reconoce todavía los medios digitales como medios de comunicación per se. Y eso lo hemos trasladado como parte de nuestras responsabilidades a organizaciones internacionales. Nosotros formamos parte de la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica, la PRAI. Y recientemente tuvimos un congreso en Sudáfrica, en Pretoria, que propició la declaración de Pretoria de todos los reguladores a nivel mundial en temas de comunicación, precisamente donde, y especialmente enfocado a afecciones de niños, niñas y adolescentes, se exige que haya a nivel mundial ya una regulación para el tema de plataformas y medios digitales. Uno de los puntos importantes en esta discusión es que se pueden hacer muchas regulaciones a medios, pero el corazón está en que las plataformas digitales, los emisores, las grandes compañías que emiten los contenidos, puedan tener lineamientos importantes para evitar vulneraciones de niños, niñas y adolescentes y también atentados a la vida. Estamos trabajando en ese camino. Por supuesto, esto implicará próximas revisiones a la Ley Orgánica de Comunicación, que tendremos que tocar la puerta de la Asamblea, pero eso es parte justamente de las competencias que tiene el Consejo de Comunicación, estar un paso adelante hacia esas realidades que, bueno, lamentablemente así es la regulación, va un poco más lenta, pero eso no quiere decir que nosotros no trabajemos a 1000 por hora para que esto ocurra, ¿no? Pero claro, el marco regulatorio del Consejo es la Ley de Comunicación. ¿Cómo se las arregla en términos del catastro de medios de comunicación que entiendo subsiste aún, si no hay pues un reconocimiento particularizado, digámoslo así, de los medios digitales?
algo sí existe, ¿no? Me parece en ese catastro. Sí, porque, discúlpeme, ahora no es que cualquier persona pues tiene su cuenta y ya puede ser un medio de comunicación. O sea, aquí hay una discusión conceptual. Hay una discusión conceptual. Usted está en toda la razón desde mi perspectiva. Tampoco es decir, bienvenido a los medios digitales, claro, como usted me lo dice. Tendremos millones. Pues, alguien levanta un teléfono y dice, soy medio digital, denme todos los derechos. O pone su logotipo en un micrófono. Así es. No, definitivamente. O sea, esa transición hacia los medios digitales tiene que ser consensuada. Y obviamente tenemos que hacer una propuesta que esperamos pueda salir desde el Consejo de Comunicación y que pueda ser socializada con todos los actores. De hecho, la ventaja que tiene el Consejo de Comunicación es que en su pleno, que es su máxima autoridad, como les decía, nosotros no somos dependientes del Ejecutivo, tenemos un pleno que es la máxima autoridad, donde hay representantes de instituciones del Estado, pero también hay representantes de los gremios periodísticos y de los medios de comunicación públicos, privados y también comunitarios, que participamos activamente de las reuniones y de las reglamentaciones que salen a través del Consejo. Este tema lo hemos tocado en el seno del Pleno del Consejo de Comunicación, y una de las primeras ideas que se nos viene a todos es que lo que usted está diciendo, es decir, en esas reformas debe haber un requerimiento mínimo para ser un medio de comunicación, una personería jurídica, una cantidad de empleados, una cantidad de comunicadores, algo que poco se ve ahora, ¿verdad? Que definitivamente hay que irlo trabajando y hay que irlo manejando. Y eso va a ayudar a justamente el tema de la mejora en nuestro sistema de comunicación, que es lo que perseguimos per se, ¿no? Y eso de los medios comunitarios también hace falta delimitar, definir, porque esto como que nació de una consigna ideológica, con toda esa atmósfera prevaleciente pues en la Constitución de 2008. Pero ahí la consulta para usted, ¿qué tiene pues en el catastro de medios de comunicación comunitarios? ¿Realmente existen? ¿Responden a las comunidades? Es una excelente visión. El Registro Público de Medios es el nombre oficial de este catastro de medios que existe y que de hecho no es de llenamiento o de rolamiento obligatorio para los medios, pero sí es un requisito, por ejemplo, para el tema del pautaje con instituciones públicas. Por eso resulta sine qua non. Así es. Hubo una época, una ventanita por ahí en nuestra legislación que es tan interesante, que mediante una reforma reglamentaria se permitió el ingreso de medios digitales y por ahí digamos que se metieron unos cuantos, y luego pues asimismo la ley dijo eso tenía que ser por reforma de ley no reglamentaria, y le cerraron la ventana. Pero como esos medios se registraron, ya están allí. Hay unos cuantos medios digitales que lograron pasar en esa ventanita de tiempo. Los medios comunitarios consideramos que son importantes y fundamentales dada la realidad del país. Nosotros hemos tenido la oportunidad, y uno de los enfoques que le hemos dado en esta administración al Consejo de Comunicación es el tema del territorio. Las sesiones del Pleno del Consejo las estamos haciendo, son por obligación una por mes, pero lo estamos haciendo cada vez en una ciudad distinta del Ecuador. Cada día vamos llenando el mapita, que lo tengo por aquí, de las ciudades que hemos estado visitando, ¿verdad? Ya, aquí está. Sí, justo estuvimos en Esmeraldas recientemente y estamos barriendo los huequillos que nos faltan, pero no es solo que el Pleno vaya allá, sino que al ir allá vayan las capacitaciones que tiene el Pleno. Tenemos unas capacitaciones interesantísimas dirigidas a estos medios, inteligencia artificial en la comunicación, protección de derechos, streaming y podcast, un tema muy importante para justamente los medios que están en territorio. Conversamos con los gremios locales. Yo creo que es una política que nos ha dado muchos frutos. ¿Y por qué lo cito? Porque precisamente allí es que he tenido oportunidad de ver y de visitar el trabajo de medios comunitarios bien constituidos, bien armados en ese registro público. Eso sí, comunitario. Que son comunitarios y que contribuyen y que se sienten la misma ciudadanía de estas regiones, de estas localidades, esa importancia que tiene. Yo creo que la concepción del medio comunitario como tal, como apoyo a la comunidad, específicamente en localidades donde posiblemente la radio sea la única forma de llegada y que lamentablemente el internet no llega, tienen un rol y una importancia fundamental. Nosotros estamos trabajando precisamente, tenemos un delegado de los medios comunitarios para que este tema fortalezca su presencia, que este tema dé frutos. Pero claro, como todo hay casos y casos, ¿no?, que tenemos que irlos revisando. La regulación en las reformas del 19-22 que cambiaron
por suerte, la ley orgánica y dejó de ser la institución predecesora de esta, que era la Superintendencia de Comunicación y la Cordicom. Dejamos de tener esas capacidades sancionatorias y regulatorias. Gracias a Dios. Exactamente. Nos han permitido tener un rol muy distinto, que es un rol acompañador del medio. En estos días estamos visitando a los medios de comunicación. Estamos comenzando con Quito y Guayaquil. Y estamos llevando un documento muy importante que es un tema que tiene que ver como ayuda a la autorregulación. ¿Cuáles son estadísticamente, así como llevamos estas estadísticas en el mecanismo, cuáles son los temas que están en la ley orgánica, pero que en el Ecuador, en los medios, comúnmente se incumplen? Un ejemplo sencillito, muchas veces, y ahora que las radios también hacen televisión con este tema del Internet, el tema de la difuminación de las identidades de niños, niñas y adolescentes, eso está en la ley. Y a veces salen imágenes sin que ocurra eso y se vea la identidad de los niños. Eso es muy común. No hay una agencia que regule y que sancione, pero no quiere decir que eso no esté en la ley. Entonces estamos visitando a los medios para acompañarlos y decirles, miren, esta es la estadística de lo más común que está pasando, llévenlo a su comité interno de regulación para evitar que esto ocurra, porque un ciudadano, a pesar de que no hay una agencia de regulación, sí puede presentar una acción de protección constitucional o una acción judicial por un incumplimiento hacia la ley. Entonces lo que nosotros buscamos es evitarlo, es decir, que el medio no incluya en eso, ¿no? Y también estamos dando una capacitación gratuita a los trabajadores de los medios en estos temas. Siempre desde la perspectiva técnica, el Consejo de Comunicación se caracteriza porque el personal que tiene es técnico y en algunos casos académicos importantes en temas de comunicación, y esa es la perspectiva saludable que queremos dar y acompañar. Inclusive esto ayuda para prevenir las agresiones. Muchas de estas alertas que están aquí se dan por temas muchas veces de incumplimiento o de percepciones incorrectas, ya sea de los trabajadores de la comunicación o de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, esto nos sirve mucho para ese fin. Perfecto. Estaremos muy atentos a su gestión, señor presidente. Gracias por esta entrevista. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Reitero mi saludo a toda la audiencia y por favor los trabajadores de la comunicación que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, si me permite citarla rápidamente, www.consejodecomunicacion.gov.es. Ahí se pueden hacer las denuncias, las alertas de agresiones. Por favor, permítanos ayudarlos con las ayudas que tiene el Estado para estos casos. Perfecto. Estuvo con nosotros el presidente del Consejo de Comunicación, César Martín.